Bueno, el tema que me toca exponer solo viene a hablar por teléfono. ¿Qué se trata de esa historia? Es una historia prácticamente de una mujer llamada María de la Cruz Cervantes que tiene 27 años. Bueno, era una tarde lluviosa, mayormente, que ella salió, por decir, ella vive en Barcelona, radica en Barcelona. Se fue a visitar a un pariente lejos. Fue a visitarla solamente por unas cuantas horas, solamente para almorzar con ese pariente. Y cuando ella regresa, quiere regresar a Barcelona porque tiene un compromiso con su esposo, mayormente. Tiene un compromiso. Disculpen, chicos. Ya, la cosa es que la chica, ya, bueno, ahí está. La chica está de regreso a Barcelona. En ese regreso que ella tiene, mayormente, su carro se avarilla. Cuando el carro mayormente que ella se avarilla, ella está un poquito desesperada porque tiene 3 compromisos. Su esposo la está esperando a las 7 de la noche para tener esos compromisos. Pero ella ve desesperadamente, desde su desesperación porque se le hacía tarde lo que es la hora, empezó a pedir ayuda. Dejó el carro, tanto era su nerviosismo que la llave lo dejó incluso en el carro. Necesitaba urgentemente irse y hablar por teléfono con su esposo diciéndole que iba a tardar porque estaba fuera de Barcelona. Entonces en ese transcurso, solamente de todos los carros que pasaban, solamente un autobús se apiada de ella. Ese autobús mayormente, ella lo toma y ese autobús gentilmente le dice mayormente a María, yo no voy tan lejos, solamente voy cerca. Ella le responde, no importa, porque solamente necesito hablar por teléfono. Entonces al momento que ella se va, porque era un día de lluvia, ella está totalmente mojada, mira las personas a su alrededor al momento que ella sube. Mira las personas a su alrededor y ve que todo el mundo estaba medio raro, o sea, las personas no hablaban, eran personas un poco ancianas, pero algo distinto, ella no le tomó tanta importancia. La cosa es que ella, al momento de tomar importancia, una persona de ellas le daba un abrigo para que se abrigue porque estaba mojada. En ese momento, el mento de ella se pregunta, o sea, se queda un poquito inquieta por esas personas. La cosa es que al momento de que ella se queda dormida, mayormente, se queda dormida y aparece en un lado, mayormente aparece en un sitio todo diferente, edificios, o sea, todo cercado prácticamente. Al momento que ella despierta, empieza a preguntar, o sea, ¿en dónde estamos? ¿Ya llegamos? ¿En qué sitio estamos? Entonces nadie de las personas le da un detalle o le dice algo, o sea, que estamos en tal sitio, no. Ella solamente quería hablar por teléfono. Al momento que ella baja, ve a personas guardianas, firmes, así, o sea, se queda mirándolos a todo el mundo. Todo era una fila, mayormente, que todo el mundo bajaba del carro, bajaba pero en filas, todo como si fueran unos soldados que iban ahí. Al momento que ella se va, se quiere quitar con la persona que le brinda el abrigo, le entrega el abrigo, o sea, prácticamente la manta, ella le dice, toma tu manta, y ella dice, no, me lo das adentro. Entonces ella le dice, ya no hay ningún problema, pero también les gustaba fumar a ambas. Al momento que ella se va corriendo, ve un teléfono a lo lejos. Ella se va corriendo hacia el teléfono. Una de las guardianas le dice, alto ahí, con una voz de mando. Entonces ella se queda quieta y se va mayormente. Le dice, vámonos, pero solamente quiero hablar por teléfono. Solo quiero hablar por teléfono. Y entonces le empieza a explicar a la guardia que quiere hablar por teléfono a su esposo, que le está esperando, que tiene 7 compromisos. Al momento que ella le dice, sí, no te preocupes, o sea, con una amabilidad supuestamente, le sobaban así, y así puedes ir normal, después vas a hablar por teléfono. Al momento que ella llega, lo ponen en toda la fila la colocan ahí, en toda la fila mayormente los colocan en todo el patrón, de todas las personas, de toda la gente que está ahí, y ella nos queda mirando a todos. Entonces ella empieza a preguntar, necesito hablar por teléfono. Le pregunta a una señorita, y la señorita le dice, sí, no te calmes, sí vas a hablar por teléfono. Al momento que empiezan a empadronar a todas las personas, porque en ese lado, en otras palabras, no era un hospital, sino era un manicomio. Entonces todos empiezan a empadronarlas. Ella no tenía una identificación. Lo único que la hacía identificar ante ellas y les hicieron crear a los doctores, a las enfermeras, porque venía colocado lo que es el mismo chaleco que todas las reclusas que venían en el carro. Por ese motivo a ella la confunden con una de ellas. Al momento que ella se da cuenta que no era un hospital, sino que todos estaban sedados, que era un manicomio, no era algo así normal, ella empieza a correr, se corre de ellas, pero lamentosamente todo el mundo la confunde y piensa que es una de ellos. Entonces la empiezan a sedar a ella. Al momento que ella se levanta de nuevo, se vuelve a despertar,
se despierta ya amarrada de manos, sus pies, todo estaba amarrado. En eso viene el doctor y le pregunta a ella, y ella no se le quita la idea, la ansiedad, que iba a hablar por teléfono. Ella se preocupaba por hablar por teléfono por su esposo, porque su esposo tenía compromisos en Barcelona. Ella estaba preocupada, se enfocaba solamente en eso. Entonces ella le empieza a relatar su historia, que el carro se había averiado en una carretera y que ella iba a hablar por teléfono, nada más. Entonces el doctor le empieza a escuchar con una persona tan amablemente que le sintió confianza como nunca había sentido con sus 3 esposos que ella tenía. Porque sí había tenido anteriormente 3 esposos y ninguno de ellos le había entendido como el doctor, con esa paciencia, con esa atención que toda persona quiere que lo atienda o le escuche. Me empezaba a narrarle toda su vida prácticamente. Y también le pidió un cigarro, porque con ese nerviosismo empezó a adaptarse a lo que es con el cigarro. Todo siempre para ella era fumar con cigarro. En todo el caso de eso, la ven y el doctor la diagnostica que es una persona que está demasiado deprimida y solamente su ambición y su ansiedad de ella era hablar por teléfono. En ese momento ella la ubican, le dan una cama, le ubican en un lado, le dan una cama mayormente para que ella sea una de las reclusas. Entonces cuando ella le coloca una de las reclusas, ella se sentía rara porque ella insistía que quería hablar por teléfono. Pasaron los días y ella seguía con eso y la seguían inyectando. Entonces ya eran meses que ella no sabía nada. Entonces ella, como había una señorita, una que era de mando, que era Herculina era una persona, pero de personas así de fuerza que mandaba a ellas y cada persona se descontrolaba a las personas que estaban ahí en las reclusas. Ella era la que los cogía o simplemente a veces la mataban. Por tanta vez a veces pasaba la ocasión que la mataban. Entonces Herculina es una de las reclusas que le llega a traer María. María es una persona muy bonita, le llega a traer, le llega a conquistar, le llega supuestamente, le dice cosas bonitas como para que le dé atención en ese lado que como hacía mucho frío, si era alguna que las cuidaba a todas, así le quería conquistar. Pero María nunca le decía caso, mayormente ella solamente pedía como sea hablar por teléfono. La cosa es que en todo entonces ese caso, María se tuvo que adaptar con todas las reclusas a fabricar lo que es flores artificiales, también para comprar lo que son sus cigarros. Como ella había traído dinero, se inició lo que es más al cigarro, a fumar. Ahora fumaba lo que no tenía dinero, lo poco que vendía, compraban cigarros de papel, de la basura mayormente. Y así incluso, y justamente una de las reclusas, hay una reunión. Entonces las reclusas empiezan a alborotarse, una de ellas se descontrola, empieza a alborotarse un poco. Cuando ella se empieza a alborotar, tiene la oportunidad de estar frente a un teléfono. Para eso me voy a la segunda parte de su esposa, porque todos te preguntarán qué pasó con su esposo. Su esposo, mayormente, como su esposo era su entorno a María. Sin María no hacía nada. Para eso el Señor no pensó que ella tuvo un accidente, o se preguntarán ustedes por qué no la buscó, por qué no tuvo algo de ella. No. Lo que pasa es que María anteriormente ella trabajaba en otros lugares. Era una persona súper alegre, pero era bien seria. Pero para eso, antes de empezar con su esposo que se llamaba Saturno, ella estuvo casada primero con uno de sus esposos. Lo dejó a su esposo para estar con Saturno. Después lo dejó a Saturno para estar con otra persona a la cual no le fue bien porque esa persona tenía dinero, era joven, le gustaba la diversión y la dejó plantada en su matrimonio. Entonces ella llega y lo busca de nuevo a Saturno, le pide una segunda oportunidad para ver cuánto tiempo dura su amor para ellos. Entonces Saturno en ese momento, como no estaba, se fue a los compromisos. Llegó tarde, sí. Se preguntaba por qué María no había llegado. Sus 3 compromisos eran que iban a animar lo que es, como el señor era mago, mayormente, iban a ir a una fiesta de disfraces de niños, iban a presentar un número de artístico. Su segundo era de una persona anciana de 93 años que también iba a presentar otro lado artístico. Y de todas las noches tenían a su lado una fiesta de rum prácticamente, también presentaban, pero ya Saturno ya no era la misma persona al momento de presentarlo. Estas magias ya no eran iguales porque no vivía en el entorno de María. Ella llamaba a su casa con la finalidad de encontrar a María, pero María no estaba. Mayormente, en
pocas palabras, Saturno se llenó su cabeza un montón de cosas que María la había abandonado. No que se había tenido un accidente, no que, sino que se la había abandonado para irse con otra persona más. Una persona joven, una persona que tenga dinero, y como ellos vivían en toda una sociedad, vivían en varios lados, personas que tenían dinero, y María era muy alegre, tenía muchos amigos, mayormente hombres, y por eso era su desconfianza. Entonces cuando empiezan a buscar a María, porque María había alquilado un carro, ese carro, como lo habían dejado tirado en media cuadra, o sea, en toda la pista, porque se quedó ahí, empiezan a buscar y van a buscar a Saturno preguntando por María. El pobre solamente lo único que dijo, con todo su rabia y su cólera, pensando que María lo había abandonado, y él nomás se quedó con su gato, dándole de comer a su gatito y pensando en la traición de María. Entonces agarra, no sé si muy rápido, entonces agarra y, ¿cómo se llama? Y le, pocas palabras, manda a rodar al policía comisario que venía a investigar. Entonces todo eso, para Saturno, María era una persona descarada, una persona que le había engañado y se había ido con otra persona. Entonces al momento, me quedé cuando María encuentra el teléfono. María agarra el teléfono, estaba ahí, era una desesperación, era una emoción encontrar un teléfono al momento de que ella está ahí, que tenía la oportunidad de hablar por teléfono a su esposo y decirle que está en tal sitio. Entonces, al momento que ella coge el teléfono, que estaba sonando, por ejemplo, era una llamada, una telefónica dando la hora y el día, o sea, el horario, ella marca su casa. Y bueno, ella de cariño le decía a su esposo Saturno, le decía conejo. Al momento que ella escucha con una emoción grande de escuchar la voz de su esposo, ella le dice conejo, y su esposo, bueno, en pocas palabras, fue una persona muy seca, muy agresiva al momento no lo puedo decir profesor, sí, es una palabra un poquito normal. Ya, le dijo, al momento que él escuchó a María, le dijo, eres, o sea, puta, le dijo en pocas palabras, y le colgó a lo seco. Le colgó a lo seco. Entonces María al ver eso, que Saturno piensa eso de ella, entonces ella viene a hablar con la guardiana, que es Herculina, y hacen un pacto, hacen un trato. Ella, como nunca le hacía caso a Herculina, porque era una persona de veloz y quería solamente alabarla a María, entonces hacen un trato que ella le iba a seguir la corriente siempre y cuando ella le lleve una nota a su esposo, para que le diga dónde está ella. Entonces ese pacto se coge que ambas, ninguna de las dos tiene que hablar, porque el sanatorio era un lugar totalmente desalojado, un lugar que nadie sabía dónde se encontraba o dónde se ubicaba ese sitio. Entonces al momento que ellos hacen ese pacto, Herculina le entrega el mensaje a Saturno. Saturno no esperó mucho tiempo y vino a buscar a María al sanatorio. Pero para eso se encuentra con el doctor y el doctor empieza a dialogar cómo se enteró, cómo supo dónde encontrarnos. Y entonces, bueno, Saturno vio y cuidó la reputación de la guardiana, no metió a nadie, dijo que solamente era del seguro del carro, que los habían encontrado. Entonces, en todo eso, el doctor le advierte a Saturno: tu esposa está un poquito alterada, está mal y está obsesionada con el teléfono, o sea, solamente quiere hablar por teléfono. Al momento, el doctor le da las indicaciones a Saturno y le dice que puede llevarla por un par de semanas hasta que ella se cure totalmente. Entonces Saturno se va a agarrar a María. Y María no era la misma persona que era, una persona alegre, coqueta, muy bonita. Ella no era la misma. Era una persona totalmente trastornada que solamente esperaba salir de ese sanatorio, no quedarse ahí. Al momento que se ven los dos por primera vez, después de varios meses de no haberse visto, se ven por primera vez. María ya no era, o sea, era seca. Al momento que se encuentran solamente se dan un beso y le dice a María Saturno: estoy acá, viva, pero muerta en vida, es un infierno ese lugar. Entonces, al momento que María le pide a él que la saque de ahí, entonces Saturno le dice: vas a quedarte unas semanas más para que te recuperes. Entonces María le dice: ¿tú crees que yo estoy loca? Entonces no es eso, simplemente para que se recupere. Entonces María le empieza a explicar: yo solamente vine a hablar por teléfono. Entonces, como el doctor le había advertido a Saturno que ella estaba totalmente obsesionada con que quería hablar por teléfono, Saturno le dice: María, agarra fuerte el cuello a Saturno. Saturno se empieza a descontrolar. María se empieza a descontrolar bastante, o sea, se descontroló total y empezó a gritar porque ella se quería ir de ese lugar. Entonces Saturno, aturdido, verla, la reacción de ella, se va aturdido, asustado. Él vuelve a llegar, pero mayormente ya María, al verle ese resultado, María lo dejó, lo negó. Entonces todas las veces él venía a verla, no lo quería recibir, le mandaba cartas, siempre le mandaba cartas y sus
cigarro, porque María, al momento de ese claustro, María se inició más al cigarro. Su compañero único de María era el cigarro. Entonces, él siempre venía, pasaron 4 o 3 años, María no le respondía ni una carta, no lo quería ver, pero él siempre iba y le dejaba los cigarros como una carta. María no tenía nada, no quería hacer nada. Entonces, viéndose ese caso, en ese caso, Saturno se cansa. De tanto tiempo de él se cansa, Saturno rehace su vida. Saturno se vuelve a casar y se vuelve a ir a su país, que es México, al igual que María. Entonces María, en ese tiempo María se queda en el sanatorio. Pero en el sanatorio ella se queda, pero no se sabe mucho, mayormente no se llega a saber qué es lo que pasa con María. Porque una de sus ex de Saturno, él encarga a Saturno que vaya a visitar a María y le deje los cigarros, ya que él ya no los va a hacer. Entonces al momento que ella lo hace, ella va siempre, pero ya no iba, porque ya ella también vio su vida, le dejó a María. La última vez que lo vieron a María es cuando la ve arrapada y la ve fuera de sí. Pasaron los años, pasaron 11 años después, el sanatorio donde estaba María llega a ser demolido. Y de María nunca más se supo nada. Simplemente se llegó a saber que ese sanatorio desapareció. Nada más, para que me entiendan un poquito más de lo que le voy a presentar un video más o menos para que ustedes puedan darse cuenta. ¿El video lo tienes bajado o está en internet? No, lo bajé, pero... Lo que pasa es que hay problemas con el audio, deben intentarlo. Ya no hay. Es audio, claro, porque tiene el símbolo de audio. Claro, lo he bajado al nivel 3 para que sea visual. Tiene que tener este símbolo más o menos. Está como audiovisual, o sea, como audio, ¿no? Este símbolo, digo que es audio, ¿no? Claro, por eso se sale así. Acá se está escuchando ahorita. No este video, el audio nada más. En todo caso, siempre encontraste en YouTube porque creo que sí que fue en YouTube. El link está ahí. Ya, en todo caso, si lo quieren ver, ¿no es cierto? Ya tu compañera les puede pasar a aquellas personas que están interesadas o tienen curiosidad en ver el video. ¿Puedes poner la carátula, por favor? Y vamos a algunas preguntas. A ver.